mayor, que es la luz de la rampante. En el caso de que sea una escalera con descansos, se arma una escalera de 2 tramos. Lo dibujo en la pizarra. Sería, suponete que tenés una escalera de un solo tramo, ¿sí? Que vista en corte sería una escalera así. Bueno, esta escalera es así. Si tengo una escalera de ida y vuelta, o sea, en U, con ojo o sin ojo es lo mismo, ¿sí? Serían 2 losas así. Una losa va de acá hasta acá y la otra losa va de acá hasta acá. Si es una escalera en L, es una losa así y una losa así. Generalmente en la parte superior buscamos de que haya una viga y en la parte intermedia la hacemos apoyar sobre mampostería, que la reforzamos un poco en este lado y en este lado. ¿Sí, Rivac? Profe, la línea del descanso, ¿se la dejamos en el plano? Esa No, línea que no, en el plano de estructura no hace falta. En el plano de estructura dibujaría solo esto, te lo dibujo en rojo. Ya completamos esta pantalla, avanzamos al ciclo. Sería esto. Y acá es donde... Ah, listo, perfecto, profe. Gracias. Profe, le hago una consulta por lo que dijo de las correcciones. Decime. En mi caso, yo cuando entregué el proyecto de estructura, en uno de los comentarios el profesor me puso que estaban bien resueltos y que continúe con el de replanteo. Entonces me surgió la duda de, como dijo que había puesto nota, yo no tengo nota, pero me escribió que estaba bien y que siga, y no me puso ninguna corrección. Bueno, entonces está bien. Ah, listo. Hola Florencia, sí, volvelo a entregar cualquier cosa. Puede que me haya olvidado poner nota, cosa que no creo, pero tal vez, no sé, era la primera etapa que lo devolví, no le puse nota, eran los primeros. Florencia, por eso lo corregí yo. Puede ser. Así que volvelo por favor a cargar en el proyecto de estructuras, así le ponemos una nota y ya queda guardado. Está perfecto, gracias. No, de nada. Vos habéis estado, yo escuché cuando preguntaba Torres, escuchaba una voz en segundo plano. ¿Estabas hablando vos? ¿No? No. Bueno, había preguntado, Riva, ¿que entendiste? Sí, profe, acá estoy, lo estoy escuchando. Bueno, ¿Podría hacer una consulta particular de la escalera? Porque, Decime. digamos, en mi proyecto tiene 3 tramos la escalera. Cada tramo es una losa, vamos a dibujarla. ¿Qué es en U? Y no sé a qué creo que es en C. Claro, sería en C, ahí, como dice. Así. Bien, ya va. Yo dibujé una sola losa que rectangular, y dentro de ese rectángulo está la losa en C, por así como dijo el profe. La losa es esta, la escalera es esta. Sí. Algo así. Bien, entonces vos acá tenés una losa así, que apoya de la parte más baja a una parte intermedia que estaría acá. Después tenés otra losa así, que apoya. ¿Acá tenés pared o tenés algo? Acá y acá. ¿Si tengo qué? ¿Tenés acá, tenés paredes acá, donde estoy marcando? Sí, paredes, sí, disculpe. Bien, entonces esta losa horizontal va a apoyar en esta pared y en esta pared. Y por último tenés una losa así, que va a apoyar en la parte superior, supongo que acá podrás poner una viga, ¿sí? Y en la parte inferior apoya acá en la pared. En esas paredes generalmente se levantan con mampostería portante, puede ser de huecos, ¿sí? O ladrillos comunes, asentadas con mortero de cemento. Y se apoya la escalera sobre mampostería. ¿Está bien? Y todo lo que me sobra, o sea, está compuesto por esas 3 losas, todo ese rectángulo, por así decirlo. Y acá en el agujero del medio, ¿qué tenés? Y ahí como que tengo el ojo de la escalera, si no me equivoco. Bien, entonces es un agujero. Listo. Vos en la planta tenés todo alrededor, planta estructura, y acá tenés este espacio
que no hay techo en la planta baja y solamente tenés el hueco de la escalera con estas 3 losas que dibujamos acá. ¿Está bien? Ok, bueno, no está bien. Profe, Gracias. yo tengo una consulta porque tengo la escalera igual a la del compañero. Decime. ¿Y entonces? Sí, que la tengo así, tipo en C, y cuando termina, yo ahí no tengo una viga. Directamente yo le puse una losa. ¿Debería poner una viga donde termina la escalera? Y sí, además la losa que, digamos, contigua a la escalera también tiene que tener un apoyo. Así que Claro, vamos a utilizar el apoyo para la losa contigua a la escalera y para la escalera. sí, porque ahí me quedaba raro, porque parecía como si fuese una losa de balcón, digamos. No, o sea, pues no tenía una viga justo ahí, donde termina la Bueno, escalera. lo que se suele hacer es poner una viga que va a ser una viga chiquitita, porque va a recibir la escalera y una losita generalmente que es más chiquita, y la apoyamos en otras 2 vigas que tengan los laterales. Listo, entonces ahí le agrego una viga. Dale, sí, a ver, hablando así de memoria sin ver la estructura. ¿Quiere que se lo muestre? Lo tengo acá. ¿Lo puedo presentar? Dale, a ver, así lo resolvemos y ya A ver. Ahí poneme el debería plano. estar viendo. Bueno, vos te referís, ver Acá opciones. yo tengo una. Esta es la losa que yo le hablo y acá viene la escalera en C. La viga 09 sería. Correcto. Acá donde termina Claro, la luz 03, ahí donde estás pasando el cursor ahora, debería haber una viga, que estaría acá. apoyando en la B05 y en la B13. Claro, que atraviese estas. Esa viga, Ya, listo. exactamente. No Va a hace pegar, falta. Igual no hace falta, ¿no? Que Ojo, haga ojo zapatas con la ahí. altura, ojo con la no, altura de paso. Sí, sí, lo vi. Lo estuve viendo en el PDF. La escalera allá lo tengo acá también. Acá la estuve haciendo. Ya la calculé. bien, bien. Bueno, Esto es lo bien. que pide usted de la escalera, ¿no? De dimensionar. Claro, Claro, que va en el primer TP. Va asociado en Claro. el primero, en el de los esquemas de estructura. el Claro, que ahí proyecto yo es hice la alzada y el otro, que están acá calculados los bien. dos. Y ahora mostrar el corte que hiciste abajo. Es fundamental que hagan el corte, como hizo acá el compañero. Acá Entonces, no lo terminé de hacer, es un modelo. bueno, acá esa viga que vos tenés ahí, Sería esta de acá. no, Claro. mostrar la planta, claro. Sí, 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 Exactamente, sí. sería esta de acá. ¿Eh? Pongo también este corte ahí en el plano que entregó. Sí, bueno, ya ahí ya Si lo tenés verificás hecho, mejor, que siempre tengas. aporta. Mostrar la planta. Vos lo que tenés que verificar, no vas a tener problema de altura de paso, porque la viga está acá, y acá tenés el Sí, comienzo de la escalera, y acá tenés el fin de la escalera. El Claro. tramo de claro. escalera que podría molestarte sería este de la losa La 05 6. escalera. ¿La Y la 6 tenés o la allá 5? arriba. No, No, la acá iba a haber un hueco como el del compañero. por eso, acá no hay problema, no tenés problema de altura de paso ahí. Sí. Y Hacelo acá así. le pensaba dejar un agujero también. ¿Está bien? Sí, correcto. Ahí, con línea punteada, ¿no? Acá el agujero para que se distinga. No, acá va a ser una cruz así. Ah, una A ver, cruz. una cruz, a ver si te puedo A ver, anotar. lo dibujo acá, lo No, dibujo acá. discúlpame, si no entiendo mal, ahí no podés poner un agujero porque si no la losa 5 no tiene dónde apoyar. Apoya. Ah, no. No, no Lo puede tenés vigas apoyar de. horizontales. O vigas No tenés horizontales liga no ahí. tenés. La losa 5 va a ser así. Va a ser. O dejás todo un agujero, la losa 5 no deja de existir, o la haces completa. O sea, de principio a fin, digamos. No, La no, losa no, 5 no. va a ser así, Sergio. El cuadrado La losa, completo, la losa 5 va a venir de acá, acá. La losa 4 va a venir de acá a acá. Se van a superponer, se van a cruzar. Y la losa 6 va a venir de acá a acá. ¿Ah? Ah, y en ese caso sí puedo dejar el agujero. Claro. Y acá vas a tener cruzadas las armaduras de la losa 3, 4 con la 5 y de la 5 con la 6. Listo. Y va a apoyar a media altura en vigas que van a estar en esta viga y en esta viga. Ok. Ah, bueno, Listo. en esta viga no, esta viga va a pasar por arriba. ¿Cómo sube la escalera? Sube así, así y Claro, de así. acá. Va de acá, acá y termina acá. Entonces acá va a apoyar en un soquete de hormigón en el piso. Sí. ¿Está? Acá va a apoyar sobre mampostería y acá va a apoyar sobre mampostería. Y acá va a apoyar sobre mampostería. Este cacho Ok. de la 4 y este cacho de la 6. ¿Eh? Listo. ¿Listo?
Y si no Listo, tenés gracias, profe. mampostería, porque justo acá no tenés mampostería, se le pone un tensor que cuelgue de acá y un tensor que cuelgue de acá de la viga 8. Está bien. ¿Eh? Listo. Bueno, Listo, gracias, profe. la escalera en planta baja también tiene que apoyar en una viga. No, se hace un muerto hormigón en la parte de abajo, arriba. Bien, y Sima que vino tarde. Le ponemos presente a Sima. Profe, Sima, buenas tardes. Yo entré un poco más tarde también. Villalobos, listo. Villalobos. Presente. Muy bien. Bueno, vamos a ver hoy cielos rasos, que no lo subí porque recién llegó. Cielos rasos, acá está, bien. Bien, después de cielos rasos nos quedan carpinterías, planilla de locales, planilla de carpinterías, pinturas y vidrios. Así que tendríamos una... Esperen, que me fijo en el calendario. Hoy es 21. Volvemos hilo raso. La clase que viene, carpinterías. Después tenemos pinturas, las dos planillas, pinturas y vidrio. El 18 hacemos el segundo parcial. ¿Está bien? 18 de diciembre. Sería el 18 de noviembre. Después, claro, de noviembre, el parcial. Profe, ¿no podría ser la otra semana? ¿Hasta el 25? Después lo tenemos para recuperar. Ok, está bien. Como para que tenga el 25 de recuperatorio, y después, si hay fechas de finales en diciembre, ponemos una fecha de recuperación en diciembre, ¿sí? Y una fecha de recuperación en febrero. ¿Se entiende? En las fechas de diciembre y de febrero se puede recuperar cualquiera de los dos parciales. ¿Está bien? Profe, ¿y desde qué tema entraría para el segundo parcial? Todo lo que vimos en el segundo cuatrimestre, o sea, desde mamposterías no. Mampostería entró en el primero, ¿no? Sí. Sergio, ¿te acordás? ¿Cómo? ¿Mampostería me entraba en el primero? ¿O no? No. No, bueno. Mampostería, hasta cubierta vimos en el primero. Cubierta sí. Sí. Entonces, mampostería, revoque, morteros, revestimientos, solados, cielos rasos, carpintería, planilla de locales, planilla de carpintería. Pinturas y vidrios, no. ¿Está bien? Ok, sí, perfecto. Bueno. Y después, no sé, cuando vengan, bueno, las fechas de diciembre ya están, pero bueno, después nos ponemos de acuerdo en un jueves de diciembre. Supongo que, a ver, podría ser el 9 o el 16 para poner una fecha de recuperatorio. Y después, idem, en febrero, que nos pondremos de acuerdo cuando reiniciamos los primeros días de febrero. Si es que todavía estamos. ¿Listo? ¿Anotaron? Que entonces hacemos el 21, no, el 18. ¿Qué puse? ¿Octubre 2021? Puse cualquier... Ah, no, está bien, hoy es 21. Acá está, sí, el 18 de noviembre, el parcial. Bien, bueno, veamos entonces. No, tengo que venir acá. Me equivoqué. Compartir pantalla. Compartir. Bien, ahí se ve el apunte.
Sí. Bien. Cielos rasos es como los revestimientos, una obra de terminación. Entonces, digamos que la función principal del cielo raso es regularizar la superficie a la vista del entrepiso o la superficie inferior de la cubierta para que quede, digamos, agradable a la vista en los locales interiores o en el interior de los locales. Y también cumplen funciones aislantes, térmicos, acústicos, impedir que la humedad pase a través del techo está, digamos, en el entrepiso o en la cubierta, ¿sí? Entonces, no necesitamos que el cielo raso sea impermeable, pero sí podemos darle funciones de aislantes termoacústicos. ¿Bien? Los hay aplicados, o sea que van puestos contra la superficie inferior del entrepiso o de la cubierta, y también los hay que están despegados de esta superficie, que pueden ser suspendidos o independientes. Esto es así. Tengo por acá la losa, y cuando es un cielo raso adosado, va ahí, pegado a la superficie de la losa. Cuando es un cielo raso, eso sería aplicado, ¿está? Entonces ponemos acá una flechita. Aplicado. Cuando es suspendido, entonces tendría el cielo raso, vamos a dibujarlo de otro color, por acá. Y suspendido significa que de alguna forma tengo un elemento que lo vincula con la estructura de la cubierta o del entrepiso, como que está colgado. Estos son los suspendidos. Y finalmente no está anotado acá, pero tendríamos los independientes, que son cielos rasos, que también están separados de la cubierta o del entrepiso, pero que no apoyan o no cuelgan de la estructura del cielo, de la cubierta o del entrepiso, sino que apoyan en los muros laterales. Entonces tendríamos el cielo raso que estaría apoyando en los muros perimetrales del local que cubre. Estos serían cielos rasos, si quieren se los pongo acá, independientes, ¿no? Serían estos de acá, los independientes. ¿Se nota la diferencia? ¿Cuál uno y cuál otro? Bien. De estos cielos rasos, de estos últimos dos, los suspendidos y los independientes, pueden ser algunos que sean armados. Estos cielos rasos armados son unos cielos rasos que todavía se siguen usando, pero digamos que son medio como antiguos. Hay tecnologías nuevas que los reemplazan muy satisfactoriamente, ¿verdad? Que son los viejos cielos rasos de yeso, ¿verdad? O los cielos rasos suspendidos a la cal, que tienen una estructura, tienen lo que se llama metal desplegado, y sobre esa estructura y metal desplegado se pone un mortero, un revoque, por eso se llaman armados. Estos suspendidos también los hay metálicos, los hay con placas de yeso o de madera que tienen alguna estructura que lo permite colgarlos, ¿sí? Y un entramado que permite sostener esas placas, ¿sí? Que puede ser como baldositas, de diversos materiales. Los más comunes son placas como aglomerados vegetales, mezcladas con yeso,
muy famoso Durlop, que reemplaza, como les decía recién, muy pero muy satisfactoriamente los cielos rasos armados de yeso, porque tienen un acabado, una terminación superficial prácticamente igual, ¿sí? Son mucho más livianos, son mucho más limpios de hacer y son mucho más rápidos de hacer. Cielos rasos, que son hechos con placas, tienen una estructura que viene provista por el sistema, que son perfiles de chapa galvanizada, ¿sí? Que van a ir sujetos a a una estructura, una pequeñita estructura perimetral con vigas de perfiles metálicos que son de chapa galvanizada con forma de letra C, y también tienen unos puntos que se llaman velas en la jerga del cielo raso de Durlop, que permiten colgar en puntos intermedios a esta estructura de sostén primaria que les había comentado. Pero bueno, después vamos a ir viendo en detalle a cada uno de ellos. Por ahora, lo que tenemos, estas tres clasificaciones, ¿cómo se llama? Iniciales. Bueno, los cielos rasos aplicados se hacen sobre una losa cerámica, sobre una losa de hormigón, ¿sí? Preferentemente sobre una losa de hormigón, o sea, sobre un elemento uniforme. Tienen, digamos, la misma conformación que un revoque grueso y un revoque fino. El cielo raso aplicado se puede hacer con mortero de cal, se puede hacer un engrosado, símil revoque grueso, y todo esto va a depender del grado de terminación o qué tan prolija está la terminación que ofrece la parte inferior de la losa. A veces la losa está muy bien encofrada, está muy lisa, y no hay que emparejar nada. Entonces ahí se puede directamente mojar el fondo de la losa, hacer una salpicada con una lechada de cemento, y finalmente arriba de esa lechada de cemento poner un mortero aéreo reforzado que hace las veces del revoque fino o el lucido del cielo raso, que se aplica como se aplica el revoque fino, con un frataz de madera, ¿sí? Después se fratacha con el frataz de madera, y finalmente, una vez que tira, se puede hacer un fratachado con frataz de fieltro mojado en agua de cal. Lo mismo que vimos para el revoque fino. ¿Está bien? ¿Pregunta? No, pero está muy bien. Si este cielo raso está muy de parejo, bueno, podemos llegar a tirar algún bolín o hacer alguna faja y hacer un engrosado, o sea, un revoque grueso. Y después el revoque fino. Digamos, la técnica es la misma que lo hacíamos para el revoque grueso, pero bueno, con las dificultades que implican hacerlo sobre un plano horizontal arriba de la cabeza, ¿no? Imagínense que es bastante más difícil hacerlo, pero digamos, la secuencia de trabajo sería la misma. Bueno, queda menos de un minuto, se va a cortar, así que corto yo la emisión y nos volvemos a conectar, ¿vale? Bueno. ¿No? Por ejemplo, las losetas y viguetas pretensadas, o una cubierta o un entrepiso de bovedillas, o una cubierta o un entrepiso de losetas prefabricadas, que son elementos individuales puestos uno al lado del otro, o como es la losa cerámica, que tengo un elemento que es la vigueta, que es de hormigón pretensado, y al lado tengo un elemento que es un ladrillo, que puede ser de cerámica, que puede ser de cementicio, o que puede ser de tergopol, pero bueno, voy a tener una discontinuidad en la superficie. Si yo hago un cielo raso aplicado en este tipo de entrepisos o cubiertas, muy probablemente se marquen, se rajen
la superficie del cielo raso en coincidencia con el cambio de material, o sea, donde el ladrillo se junta con la vigueta, porque tengo cerámica y hormigón, o un material cementicio de conchillas y un material mucho más compacto de hormigón pretensado, o directamente tergopol y hormigón. También pasa lo mismo en las bovedillas, ¿se acuerdan que era una estructura metálica, ¿sí?, con un relleno de ladrillos? Entonces, bueno, ahí se va a marcar la vigueta de acero y se va a rajar. También suele pasar lo mismo en losetas, que son elementos individuales, y tengo entre loseta y loseta una mínima, muy mínima, pero una luz al fin. Entonces va a haber movimientos estructurales que van a hacer que el cielo raso, que está hecho de un mortero, que es una unidad continua, se raje en ese punto. En ese caso, no es conveniente hacer un cielo raso aplicado. Entonces conviene hacer un cielo raso suspendido, o sea, colgado de la estructura, del entrepiso, ¿verdad? Bueno, eso como solución para ese tipo de cubiertas. También podemos hacer un cielo raso suspendido, como dice acá en el apunte, cuando quiero ocultar un desperfecto en la cubierta o en el entrepiso, cuando el ambiente es muy alto y quiero hacerlo más bajo, ¿sí?, cuando quiero hacer algún tipo de aislación. Bien, acá tengo diversas formas de sujetar un cielo raso suspendido, que son estas dos primeras, ¿tá? Entonces ustedes ven acá algún elemento que lo tengo que dejar preparado, ¿sí?, de la estructura de la losa. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir que si yo tengo un entrepiso o una cubierta de viguetas pretensadas con ladrillos, bueno, puedo dejar hierros que van a pasar en el espacio entre dos ladrillos, ¿sí?, y que van a estar enganchados con un rulo, como se ve acá, en este primero, de la armadura de repartición de la vigueta, ¿tá?, de la losa cerámica. De esos hierros, generalmente se usa hierro dulce, no el hierro de construcción hereditado, que es un ADN 4250, que tiene carbono, o sea que es acerado, y no se usa un hierro que sea hierro dulce, un ST37, supónganse. Que eso es más flexible, más maleable. Entonces puedo hacer el rulo arriba y también puedo hacer un rulo abajo, y en ese rulo de abajo sostener la estructura del cielo raso. Esa estructura del cielo raso puede ser disculpen, de madera, o puede ser también de hierro, perfilería de aluminio, ¿sí? Bien. Acá tengo otro caso en el que, en el segundo, ¿sí?, en el que tengo alambre galvanizado, del alambre galvanizado, que también va a estar atado a la armadura del entrepiso de la losa, y de ahí voy a colgar la estructura del cielo raso. O si no, directamente, no tengo ningún elemento que lo vincule con la losa, y tengo una estructura como esta madera, que está acá, el número 2, con letra A, ¿sí?, que está apoyando, digamos, en el lateral de del espacio a cubrir, ¿no? Bien. Bien, la estructura de estos cielos rasos, tanto estos que están en este último término como los dos primeros, tienen voy a dibujar, supónganse que tenemos los muros laterales, acá y acá. Entonces, si es independiente, pongo en el sentido, esperen que voy a dibujar todo el perímetro. Supongamos que tenemos este perímetro a cubrir, ¿sí? Entonces, voy a poner una estructura, que es la que vemos acá, ¿sí?, de listones de 1 por 6, o sea, tengo una de espesor y 6 de altura. 6 son 15 centímetros.
A estas tablas se los llama maestras, ¿tá? Y en este caso iría en el sentido de la menor luz, ¿tá? Entonces pondría esas tablas de 1×6 así. Como dice acá, cada 1,20 m, cosa por el estilo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahí sí tengo un muro donde apoyar. O también puedo colocar las maestras colgadas, como vimos en los casos anteriores, colgadas con un rulo de hierro, ¿sí? De la losa. Y eso lo pondríamos más o menos cada... A ver si esto está puesto acá. No, no dice. Pero, bueno, ahí los apoyos de las maestras, si no están apoyadas en los lados, en los perímetros, o sea, si es un cielo raso suspendido, podemos colocarlos cada 1,20 m, también los apoyos de las maestras, ¿tá? Entonces estaría colgando esta estructura de tablas de 1×6 del cielo raso, perdón, del entrepiso, o apoyadas en los perímetros. De esas maestras vamos a poner cada 30 o 40 centímetros unos listones de 1×2, como vemos acá. Entonces en el otro sentido irían, ahora sí, mucho más juntitos, ¿sí? Unos listones más finitos de 1×2 que irían así. Y esos van de punta a punta. Entonces van a apoyar en sus tramos centrales, en las maestras, y también se pone uno de 1×1 o de 1×2 también en el perímetro. Los del perímetro quedarían así. Voy a dibujar la pared. Dibujo la pared, ¿sí? Dibujo el listón de 1×2, ¿sí? Y el listón, este que acabo de dibujar ahora, sería el que está pegado a la pared. Y el otro, el perpendicular, vendría así. De forma tal que el plano inferior de uno coincida con el otro. ¿Se dan cuenta? Y acá esto se le pone un clavo de costado para sujetarlo. Entonces voy a tener, ven, le voy a dibujar el clavo acá, se pone un clavo acá de costado, pone un clavo así, pone un clavo de un lado y del otro. Ahí, ¿se ve? Entonces esto va a quedar con todo el perímetro con un listón de madera y entre listón de madera y listón de madera otro de 1×2. Este último va a recibir el metal desplegado. ¿Qué es el metal desplegado? Es como un alambre como lo de los gallineros, pero con una malla mucho más finita. Vienen en rollos, como en hojas, que tienen más o menos 80 centímetros de ancho por 1,50 m o 2 metros de largo. Y vienen, son de acero, son bastante, de alambre de acero quiero decir, bastante flexibles, ¿sí? Y se colocan clavados a esta estructura de listones de 1×2, como ven acá, con clavos sin cabezas que se van doblando. Cuando se coloca esto hay que hacerlo muy prolijamente y estirarlo para que no queden, digamos, con panzas en los espacios entre listón y listón. Muchas veces también se suele poner un listón de 1×1 en el sentido perpendicular, ¿sí? Así, de forma tal que nos queden un cuadriculado de 30×30 o 40×40. Yo diría que de 30×30 o menos, porque 40×40, digamos, voy a tener un espacio entre apoyos para este metal desplegado bastante grande, y este metal desplegado después tiene que bancarse el peso del mortero. Esto va a resistir el peso del mortero. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, continúo. No. Imagínense que esto ahora yo lo tengo que revocar con mortero. O sea, voy a tener que tirar mortero
sobre una superficie de alambre que está lleno de agujeros. O sea, el agujero que está ahí tiene una superficie preponderante. O sea, voy a tener más superficie de vacíos que de llenos, porque el alambre es un hilito, ¿sí? Entonces, bueno, imaginen que tapar con mortero eso es bastante difícil. ¿Cómo se hace? Bueno, imagínense que tengo acá, en esta plantita que dibujé acá en esto, ¿sí? El metal desplegado colocado. Entonces, como es metal, yo no le puedo mandar cal. ¿Por qué? La cal afecta al acero. Si bien el metal desplegado viene barnizado, pero la capa de barniz que trae el metal desplegado es muy delgada, y por el simple manipuleo de esta hoja de alambre en la obra y en el corralón, ese barnizado se le va, no le queda nada cuando llega a estar colocado ahí arriba. Entonces, lo primero que hacemos es colocarle una capa de mortero de cemento. ¿Para qué? Para que no reaccione provocando la corrosión, si tuviera cal, ¿no? Y además, el mortero de cemento, como ustedes saben, tira, entre comillas, mucho más rápido. Entonces empiezo a cargar con un mortero de cemento en la parte donde tengo madera, ¿sí? Me hago todo una cargada con la parte de atrás de la cuchara, ¿sí? En los lugares cercanos a la estructura de madera. ¿Para qué? Para que vaya tomando cuerpo y endureciéndose. Y voy a hacerlo sobresalir un poquito en el lugar vacío donde no tengo madera. En una segunda etapa voy a empezar a colocar mortero, encimando sobre el mortero que ya tenía, pero ya avanzando sobre la superficie que atrás no tiene nada. Bueno, y así sucesivamente hasta llenar todo el paño. Imagínense que tengo que ir haciendo cuadradito por cuadradito. Es un trabajo muy, pero muy lento, se tarda mucho tiempo. Esto no va a quedar parejo. Bueno, sobre esto se hace un engrosado de mortero hidráulico reforzado y finalmente un enlucido de mortero aéreo reforzado. Este tipo de tecnología se utiliza más, o se utilizaba más, para terminaciones con yeso. Entonces, se ponía el engrosado protector de mortero de cemento impermeable, de mortero de cemento no es impermeable, y finalmente arriba de eso se trabaja con yeso. El yeso se trabaja de una forma completamente distinta a la de los morteros de cal. Al yeso, el yesero, el oficial, hace una faja perimetral. Entonces, ¿qué hace el tipo? Coloca una faja de madera, una regla de madera contra la pared y hace una faja de mortero de yeso acá que le queda derechita, nivelada, ¿sí? Y que después le va a dar el nivel del cielo raso. Yo acá estoy exagerando, es más chiquitito. Estamos hablando de 1 centímetro, cosa por el estilo, ¿sí? Entonces carga una faja sobre todo el perímetro. Y después empieza a cargar yeso desde las esquinas, pasando la regla, él la va a apoyar la regla en esta faja, que la tiene hecha sobre un lado, sobre el otro y sobre el otro. Entonces empieza a trabajar en los ángulos, pasando la regla en diagonal. Empieza de un ángulo, hasta que se le empieza a juntar. Empieza de este ángulo y va avanzando hasta que se le empieza a juntar y después finalmente termina con el paño central. No sé si fui claro. Es medio difícil explicarlo, pero espero que me hayan comprendido. Entonces, el yeso lo que tiene es que fragua muy rápidamente.
¿sí? Entonces, eso le permite arrojar el material, pasarle el arreglo y enseguida le queda, digamos, con cuerpo para que no se caiga. Bien. Importante, la instalación eléctrica. Los centros de luz. Cuando acá tengo que poner un artefacto de luz, tengo que hacer un cuadradito de madera en donde voy a tener alojado la caja correspondiente. Y obviamente, el electricista tiene que venir antes que el yesero, porque el electricista tiene que trabajar con las maestras colocadas, el enlistonado de 2x1 colocado, pero sin el metal desplegado colocado. Ahí tiene que poner las cajas y poner todas las cañerías que van por el cielo raso, ¿sí? Y las bajadas hacia las paredes. No usar caño corrugado, porque el caño corrugado, si queda suelto, después es imposible pasar la cinta. Entonces, o usan caño de PVC rígido, o usan caño de chapa, o si de última opción, porque el presupuesto no da, se ven obligados a utilizar caños corrugados, esos caños flexibles para la instalación eléctrica, sí o sí tienen que estar sujetos en todas las maderitas que se cruzan. Porque si yo tengo un tramo muy largo de caño corrugado suelto, cuando quiera pasar la cinta va a empujar el caño y no va a deslizarse por adentro del caño. ¿Se entiende eso, no? Bien, espero que sí. ¿Alguna pregunta? No, bien. Estos cielos rasos se terminan contra los muros con gargantas o molduras, ¿sí? O buñas. Si las gargantas son muy grandes, como esta primera de la izquierda, hay que armarlas. Entonces, se pone un listón, que generalmente es un listoncito de 1x1, unos listones de yesero para armar la garganta, y se revoca, se revisten estos listoncitos con metal desplegado, y se funde o se conforma la garganta, ¿sí? Con un molde de chapa. Acá lo que se hace, voy a ver si me sale el dibujo, un molde de chapa que tiene la forma esta que tiene acá la garganta, ¿sí? Y acá termina plano, acá termina plano, y va agarrado sobre un listón de madera, generalmente con una manija para poder agarrarlo. Entonces, se va pasando de una punta a la otra esa especie de molde, ¿sí? Esa chapa que tiene, digamos, la forma de la garganta o de la moldura en negativo, digamos, el contrario, y se va usándola como si fuera un pratacho para ir conformando el perfil de la moldura, ¿no? Bueno, acá tenemos una moldura que tiene un cierto dibujo, acá una que es muy sencilla, que se llama pecho de paloma, ¿sí? Y otra con algún firulete más. Obviamente, cuanto más volteretas tenga, más difícil es de hacer, ¿sí? Y si no, la otra, que es la más típica, es terminar el cielo raso, no contra la pared, sino con una buña, ¿tá? Esto de acá es una buña, ¿tá? Esto es la más típica. ¿Por qué? Porque acá tengo un material, que es el cielo raso, que está sobre una estructura que es medio endeble, ¿sí? Contra un material que está adosado a la pared y que tiene mucha más rigidez. Entonces, generalmente, la unión entre uno y otro va a producir una fisura. Entonces, lo que hacemos con la uña es mandar la fisura a un plano interno que no se vea. ¿Bien? ¿Preguntas? A veces, ¿Esto también vienen como prearmados, puede ser, y se pegan directamente? Eso iba a decir. Estas gargantas hoy vienen
digamos, entre comillas, prefabricadas, hechas de poliestireno expandido, de alta densidad, que se pegan con una cola sintética en la unión entre el cielo raso y el muro. A ver, si yo tengo que hacer una refacción o una ampliación y tengo un cielo raso hecho de yeso, bueno, me voy a tener que conseguir un yesero porque la diferencia, o sea, puestos uno al lado del otro, el yeso y el Durlock, se nota la diferencia. Pero si yo tengo que hacer un cielo raso nuevo, hacerlo en yeso, salvo que sea una exigencia del propietario, es muy raro, porque es muy caro, muy difícil, ¿sí? Y está reemplazado por el Durlock o cualquiera de estos sistemas. Durlock es una marca, ¿no? Cualquiera de estas placas que son de yeso y que tiene una terminación que es idéntica a la de yeso y es mucho más rápido y mucho más limpio, ¿no? Entonces, muy rara vez se utiliza el yeso. Muchas veces se utilizaba las gargantas para ubicar los artefactos de luz, lo que se llama luz difusa. Esta es la pared, acá tengo el cielo raso, entonces se hacía una garganta con alguna forma, digamos, tenía un respaldo así, venía adosado y tenía una forma ahí, ¿sí? Y después esto por ahí venía acá con algún firulete hacia la pared y con una superficie generalmente muy lisa apuntando hacia el cielo raso. Y acá se colocaba un tubo fluorescente, dando la iluminación, digamos, rasante al cielo raso. ¿Tá? La iluminación es muy bonita, el efecto que se logra es muy lindo, pero también es muy alcahuete. ¿Por qué? Porque estoy dándole una iluminación rasante a una superficie de yeso que si no está bien hecha, me va a alcahuetear, por decirlo de alguna forma, todos los efectos que tiene el cielo raso. ¿Tá? Es muy lindo el efecto que da, pero ya les digo, hacer una garganta de luz difusa es caro, ¿sí? Hacer el cielo raso para una garganta de luz difusa no es para cualquiera, ¿sí? Porque tiene que estar perfecto. ¿Por qué? Porque se copian, digamos, todas las imperfecciones. Algo a tener muy en cuenta cuando uno hace un cielo raso y ve que no le quedó muy lindo, poner un artefacto de iluminación que ilumine para abajo, ¿sí? No un artefacto de iluminación que ilumine para arriba, ¿tá? Porque le va a dar luz al cielo raso y si hay desperfectos se van a hacer sombras y las sombras nos van a alcahuetear de todos esos defectos. Bueno, ahora empiezan los sistemas de cielos rasos. Esto es un sistema de cielos rasos que se llaman vainillas metálicas, que las hay de diversas formas, colores y texturas y todo lo que se le ocurra. Muy utilizado en lo que es la decoración comercial, ¿sí? Y son unas vainillas metálicas, generalmente de aluminio. Estas vainillas van colocadas, como se ve acá, sobre un perfil que tiene unas muescas donde se enganchan mediante la oreja de la vainilla y quedan suspendidas de ella. El perfil que sujeta la vainilla va colgado de una varilla enroscada. Esa varilla enroscada va a estar colgando de la cubierta. Y tiene una chapita curva que permite, mediante dos agujeros con dos correderas, regular la altura de este perfil, con lo cual logró la nivelación del cielo raso. En estos cielos rasos se solía colocar un velo negro por encima para evitar la tierra que caiga finalmente al local
y para darle a la parte de abajo de ese cielo raso, la parte interna, un ámbito oscuro que no se viera, digamos, a través de estas separaciones que tiene la vainilla, todo lo que está arriba del cielo raso. Bueno, ahí tienen la explicación. Otro tipo, con perfiles, generalmente de aluminio, ¿sí? o de bronce, generalmente aluminio, que tiene la forma de perfil T. Estos, fíjense que tienen un larguero, y esos largueros tienen un agujerito. Y después los travesaños hay que cortarlos a la medida, digamos, que quiero tener la placa, lo que tiene la placa. Y fíjense que tiene un ojal, el larguero, por donde se pasa una pestaña, una planchuela, que tiene el travesaño, que va unida con la del tramo siguiente. Esta chapita pasa por este ojal que tiene el larguero y se une con el del otro tramo. Y ahí se forma un cuadrado y sobre ese cuadrado se pone el material de recubrimiento del cielo raso. Esto yo lo puedo hacer improvisado con un perfil T usado de larguero y perfilitos T cortados a medida usados como travesaños. Y ahí en el medio pongo, qué sé yo, una placa de tergopol, o una placa de algún material que cumpla con los requisitos que quiero, qué sé yo, aislante acústico, aislante térmico. Estos utilizan, por ejemplo, el mismo sistema de suspensión que vimos para las vainillas. Esto es un cielo raso tensado. Tengo un perfil perimetral que tiene una pestaña, ¿sí? Y acá la placa es flexible y tiene en su borde un perfil de aluminio que va enganchado en una pestaña que tiene el perfil perimetral, ¿sí? También los hay, como este que está acá, yo ahora veo que no es el que estaba explicando, sino que es otro, que tiene una placa, Pero bueno, este ya lo pasamos de nuevo. Bueno, finalmente lo puedo hacer de madera, muy elemental. Una tabla, un entramado y una terminación de tablas, generalmente de pino. Se utiliza el pino spruce, que es un pino que es bastante barato y es decorativo. No sirve como estructura, por eso no se lo puede usar para encofrado, porque es una madera muy blanda, pero es muy bonita, tiene muy buena veta, muy buen nudo. Generalmente se utilizan machimbrados en tablas de media pulgada, ¿sí? que pueden ir clavadas con clavos sin cabezas en el machimbre, como vimos para el parquet. Son un entramado de madera parecido al que se utiliza para el armado de yeso. Bien, acá nos mencionan las placas de yeso, las que se les ocurra, con entramados de metálicos, con perfiles tipo letra C, ¿sí? Y el sistema Durlock, que no sé, ¿lo conoce el sistema de Durlock? ¿Cómo funciona y cómo es? Hola. No, profe, nunca vi uno. Bueno, esperen que los voy a buscar, que algo tengo. Bueno, hacemos, a ver cuánto queda. Esperen. 6 minutos. 6 No, minutos. 8. Bueno, hacemos un recreo de 28 hasta 45 y les busco material de los manuales. Fíjense, ven, los manuales técnicos que tiene, detalles constructivos, hojas técnicas. Nosotros vamos a ver el cielo raso. ¿Se ve ahí el detalle del cielo raso? Sí, profe. Bueno,
Hay dos formas de armar el cielo raso de Durlock. Uno es con vigas maestras, que son montantes, que son perfiles C, que se colocan cada 1,20 m. Estos van a estar atornillados a un perimetral, como se ve acá. Esperen que lo agrando un poquito. A un perimetral, como se ve acá, y va a estar metido esta parte de la letra C en esta parte de la letra C, ¿sí? Entonces va a estar apoyado de punta a punta. Obviamente, como las luces son grandes, se utilizan apoyos intermedios, ¿sí? Voy a tener una sujeción de la vela rígida, que sería esta vertical que está acá, ¿sí? Esto se hace con una montante, con un perfil montante. Se utiliza el mismo perfil que se pone acá, es un perfil C, y se lo pone con un tornillo autoperforante. Y este perfilito C, que es el mismo perfilito que se utiliza como vela, se lo pone con Fisher a la estructura de la cubierta o del entrepiso. Entonces vamos a tener una viga maestra, que es una montante cada 1,20 m. Después tengo un perfil omega, que es el que va a recibir a la placa y va a estar atornillado con autoperforante a la maestra, separado cada 60 centímetros. Y finalmente, sobre esta perfil omega, se va a atornillar también con autoperforante la placa de yeso, ¿tá? Entre placa y placa, la unión se masilla. Viene una especie de papel venda que se pega con la misma masilla y se masilla. Lo mismo que las improntas de los tornillos autoperforantes con los que se coloca la placa. Y después se lija y queda terminado. Bien, acá vemos el detalle, como la solera, que es el soporte de la vela, va con una fijación a la estructura del entrepiso. Después la vela rígida y va a sujetar, digamos, a la maestra, ¿sí? Con dos autoperforantes. Después el perfil omega va con otros dos autoperforantes sujeto a la viga maestra. Y finalmente la placa sujeta al perfil omega. Bueno, acá vemos el detalle de terminación contra una pared. Acá tengo ¿cómo se llama? Una terminación con un ángulo, que es un angulito chiquitito de aluminio que acá apenas se ve, que es una buena terminación, pero mejor es aún esta terminación con una uña. Y acá está, digamos, cómo sería, ¿tá? Tengo el perfil perimetral del que yo les hablé al principio, ¿sí? La placa no llega al borde contra la pared y tengo un perfil que es un perfil con forma de letra Z, ¿sí? Que va a terminar perimetralmente a la placa de Durlock y va a morir más adentro sobre un taco de madera, sobre un listón de madera, ocultando, digamos, la unión. Bien, esto todo un sistema de cielo raso, o sea, nos proveen de los perfiles para las vigas maestras, los perfiles para la solera, los perfiles omega, la placa propiamente dicha, la banda con la que tapo las juntas de las placas, la masilla y hasta nos venden la espátula para colocar la masilla. Y obviamente también los tornillos. Es todo un sistema. Y no solamente se pueden hacer cielo raso, se pueden hacer un montón de cosas. Por eso les recomiendo que visiten la página, porque está muy completa y tiene mucha documentación. Esta es otra forma de colocarlo. Fíjense que acá no tengo los perfiles omegas. Esto es para luces más grandes, ¿tá? Las luces más grandes, si bien estoy poniendo las montantes cada 40, pero estas montantes resisten más que el perfil omega. Entonces puedo hacer superficies más grandes. No puedo olvidarme de poner las velas con la sujeción, porque si no, el cielo raso hace una panza. Entonces acá está colocado
el perfil, el mismo que se usa para la viga maestra, perimetral, la viga maestra y las montantes. Todo va atornillado, ¿sí? Con autoperforante. Bueno, y acá lo vemos. El perfil de la montante, el perfil de la montante usado como vela, la viga maestra y la placa. Acá vemos el despiece de cómo sería la sujeción de la vela propiamente dicha, que ustedes ven que siempre es el mismo perfil que se va recortando. Acá se recorta para poder atornillar, y la viga maestra. Una vez que tengo armado todo eso, le mandan la placa Durlock. Estos de acá tienen un sistema de cielo raso que es desarmable, desmontable. Está armado con perfiles largueros y perfiles travesaños, como los que vimos recién. Tienen un perfil perimetral, los largueros que van de punta a punta y los travesaños que van de larguero a larguero. Y los largueros se cuelgan cada 40 centímetros, creo, a ver, dice, o cada 60, no sé, con alambre galvanizado. Esto es para que no se curven, obviamente. El alambre galvanizado se puede sujetar de la cubierta o del cielo raso con una fijación tipo Fisher. Con este sistema de placas podemos dar formas. Se pueden hacer cielos rasos curvos, obviamente para tapar cubiertas, ¿no? Pero también se pueden hacer molduras. Fíjense como estas que están más abajo. Acá empiezan. ¿Ven? Puedo armar, digamos, taparrollos, puedo armar algún tipo de bajada de cielo raso con formas diferentes. Todo depende de que si lo puedo armar con los perfiles que viene montado, con los perfiles que viene provisto el sistema. Bueno, y acá está lo que decía una compañera, las molduras, que son muy comunes, que vienen con distintos diseños y que van generalmente pegados. Ven que puedo armar, digamos, cajones o recintos o darle formas al cielo raso según se me ocurra. Bueno, en estos manuales van a tener todo el tipo de detalles, van a tener los tornillos que se usan, van a tener los rendimientos, van a tener las luces, ¿sí? Y van a tener el despiece de los materiales. También les quería mostrar que este manual que estamos viendo, que es el tomo 2, habla primero de los muros Durlock, cómo son. Y también tienen acá, en el primer capítulo, todo el despiece de materiales. Esperen que no bajó. No me lo deja mover, ¿qué pasa? Cambia de, ¿cómo se llama? De apunte cuando hago yo el cambio. Ahí cambié de apunte. ¿Cambió? Sí. ¿Y qué pasa? Ah, qué bobo. Pues yo le daba para arriba y estaba para abajo. Bueno, en este otro están todos los elementos del sistema Durlock, tanto para paredes como para cielos rasos, ¿sí? Está todo el despiece, los rendimientos de los materiales y bueno, y ejemplos, que tienen fotografías de la utilización del sistema. Y más hacia el final, tienen tablas de rendimiento y los distintos modelos de las placas para cielos rasos y las placas
que se utilizan comercialmente. Medidas, rendimiento. Así que bueno, ven, como les dije, les venden la masilla, les venden la llana, la espátula, o sea, todo el sistema integrado. Están cómo construir un muro de Durlock, cosa que hemos comentado en mampostería cuando vimos el retac y todo eso, pero bueno, acá tienen un detalle bien específico de la marca, así que me pareció importante que lo tuvieran, por eso es que les estoy dejando acá la página. Ahí estamos viendo la página en general. Fíjense que tengo cada uno de los productos que produce, ¿sí? Y obviamente si yo hago clic acá, me va a dar la ficha técnica del enduido. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? Así que bueno, me parece que interesante que lo tengan como, ¿cómo se llama? Como parte de la biblioteca. Bueno, acá hasta, miren, tienen ideas de qué es lo que se puede hacer con el sistema. Así que bueno, espero que les sea útil. Entren ahí en www.durlock.com y después está toda la página. ¿Sí? ¿Está? Bueno, te voy a subir dos apuntes, son dos versiones del mismo apunte, uno está un poquito más completo. Y bueno, es un tema sencillo, no tiene muchas complicaciones, pero bueno, tenemos que conocer un poco lo que tenemos en el mercado. Preguntas, dudas, inquietudes, que como tengo una pared exterior, la pared exterior, como dijo Sergio, si la hago de 10, es muy finita y me va a pasar frío. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, decido, miren, como es una pared exterior, el revoque exterior lo voy a unificar. Entonces me va a quedar esto así. Entonces acá revoco. Esperen. Revoco el muro, pero no voy a hacer semejante espesor de revoque. Acá. ¿Está? Sí. Entonces, ¿qué hago? Enchapo. Acá le pongo plaquitas de, ¿cómo se llama? Ladrillo. De ladrillos finitas, ¿sí? Para que me den el espesor para poder hacer un solo plano de revoque con este de acá. ¿Se entiende? Sí. Es lo que se suele hacer. Para lograr el espesor y que me quede solo un solo plano, enchapo. Conviene hacerlo de adentro y no de afuera. ¿Va? Sí. De afuera, sí o sí, fíjate que te queda un solo plano. Y acá, entre mampostería y hormigón, se va a producir una rajadura. Entonces ahí se le pone, ¿se acuerdan que se le pone? Se le pone metal desplegado. O ahora hay una venda de fibra de vidrio. O una venda de fibra de vidrio y se Que revoca reemplaza. sobre. Reemplaza el metal desplegado, porque el metal desplegado hay que colocarlo con cemento solo. Claro. Entonces la fibra de La vidrio... la podés mandar directamente con la cal. Claro. Pero como hay afuera, como es exterior, y vas a tener revoque impermeable, entonces bueno, le pegás usás ¿cómo se llama? Porque obviamente la malla de fibra de vidrio es más cara que el metal desplegado. Entonces le podés poner el metal desplegado y le mandás en el mortero cemento impermeable y lo pegás con eso. Pero bueno, espero que... Del lado interior también tenés que chequear que tal vez en lugar de enchapar ese pedazo, esa viga, te quede el cielo raso por debajo de eso. Claro, puedes bajar el cielo raso. Profe, ¿y en planta eso se va a ver, digamos, como un hueco? ¿O lo tengo que dibujar algo así con detalle? Porque eso se va a ver o no. No, cuando uno dibuja las plantas está dibujando un corte desde 1,20 m de altura hacia abajo. ¿Sí? Claro, ese el detalle de lo que me dijo recién.
sería como si fuese un corte que se vea todo detallado. Claro, exactamente. Si vos o estás en obra y le decís al oficial, acá para unificar los plomos me enchapás la viga, punto. Ya el tipo sabe. Claro, ¿Sí? vos lo que va en el replanteo es la medida a donde vos querés que termine el revoque. Claro. Después, en la obra se arregla quién sabe, quién no, hay que ayudarlo, pero bueno, se arregla para lograr la medida que vos marcaste en el plano de replanteo. Perfecto, sí. Si vos al operario lo conocés y sabés cómo labura, sabes cómo te va a responder a eso. El tipo va a ver un plomo y va a ver la viga que está más adentro y va a decir, acá tengo que enchapar. Ahora, si vos no lo conocés y es la primera vez que trabajas con el tipo, decís, ojo que acá tenés que enchapar, ¿eh? Claro, más vale que estés presente porque... Más vale que te presente Sí. o que tengas una persona de confianza, sobre todo en esos detalles de terminación finales que pueden hacer que la obra quede linda o que quede fea, independientemente de que se caiga o no se caiga. ¿Está Sí, bien? pero te puedo asegurar que te meten revoque por 6, 7 centímetros, 10 centímetros y después se cae todo a pedazos. Claro, después, Claro. ¿cuándo te das cuenta vos de eso? A los 4 meses, cuando entregaste la obra, se le rajó. Ujú. Ah, El propietario te va a venir a buscar a vos. Pero si vos conocés al operario, por eso te digo, sabés que te va a responder de alguna determinada forma. Y si no lo conoces, te tenés que recalcar. Y si no, Sí, tenés que hacer algún justo- detalle constructivo. Justo le preguntaba, digamos, lo del espesor máximo de revoque, porque me pasaba eso. Yo tenía una viga tan chiquita que me quedaba un espacio y no sabía qué hacer ahí. Obviamente sabía que no iba a haber un Claro. 4 centímetros de revoque, pero quería saber qué se hacía en ese caso. Claro. Se enchapa, se enchapa. ¿Eh? Es más, hay ladrillos huecos de un agujero solo, que tienen 5 centímetros y sirven para eso.